hoy nos reunimos, la verdad que vengo entusiasmado, porque sentar a dos referentes de la historia de Sanlúcar, para mí esto es un lujo. Yo estoy un poco groupie con vosotros dos, es decir, pues para mí sois dos referencias. Claro, tener el honor de presentar a dos historiadores que son consagrados y con una obra fundamental, para mí es emocionante. Pero no quiero tampoco pecar de excesivo entusiasmo. Tenemos aquí hoy a don Manuel Toribio, que es licenciado de Historia del Arte por la Universidad de Granada, profesor de Educación Secundaria con varios destinos en Jaén, el Puerto Santa María, y por supuesto Sanlúcar de Barrameda, donde lo recuerdan gratamente todos sus alumnos, que lo sepa. Se jubiló en el IES Luis de Góngora de Córdoba, desde el año 2000 está dedicado a dar a conocer la vida y la obra del historiador cordobés Antonio Jaén Morente, cuyo uno de sus muchos trabajos, les recomiendo este último, que la verdad que es una preciosidad, Manolo. Me encanta, me lo he estado leyendo y muy bonito. Este historiador, Antonio Jaén Morente, historiador, político republicano y un gran intelectual en Córdoba. Don Manuel Toribio, para ir abreviando y no alargarme mucho, ha recibido varios premios por su labor, como la Medalla de la Manzanilla por el estudio y la divulgación del patrimonio vitivinícola. Ha sido colaborador y es colaborador de la revista Cartares del Centro de Estudios de Costa Noroeste, con artículos en los años 2021 y 2024. Fue uno de los coordinadores de los encuentros interdisciplinares en torno a Sanlúcar, fundador y presidente durante un tiempo de Aula Gerión, y con sus alumnos realizó el periódico escolar El Circunnavegante, relacionado, fijaros bien, estamos hablando del 5º centenario, que fue premiado por la Junta de Andalucía. Yo me he atrevido a reseñar, Manolo, algunos de tus artículos que yo considero más relevantes, aunque son muchos, ¿eh? Manolo tiene una producción literaria histórica bastante amplia. Por ejemplo, Carta desde el silencio, testimonio de dos historiadores cordobeses, un artículo que a mí me encantó, que es sobre la peste en Sanlúcar de 1781, después sobre la represión en Córdoba y en Úbeda, porque Manolo tiene una cosa muy curiosa, él tiene 3 polos de atracción histórica. Uno es Andújar, Córdoba y, por supuesto, Sanlúcar de Barrameda, a la cual adora y siempre echa de menos. Y una cosa que él no me ha puesto en el currículum, pero que yo me gusta decirlo, es que es un poeta extraordinario. A mí más de una vez me ha emocionado. Bien. En el otro extremo tenemos al compañero, profesor y amigo don José Antonio Viejo Fernández, natural de Sanlúcar de Barrameda, licenciado en Filosofía y Letras por la especialidad de Geografía e Historia por la Universidad de Cádiz. Desde el año 98, profesor de secundaria en el Colegio La Salle, el cual sus alumnos hablan maravilla y me consta. Y como historiador ha investigado sobre todo aspectos de historia local sobre temas del movimiento obrero, la Segunda República y la Guerra Civil. En 1998 leyó la tesina titulada Modernización demográfica y transformaciones económicas en Sanlúcar de Barrameda, que fue presidido, por cierto, por el profesor Francisco Cobo Romero, que a la vez fue profesor mío en la Universidad de Granada, y que se le otorgó unánimemente la máxima calificación. También el trabajo fue premiado siendo editado por los Cuadernos de Sanlúcar y publicado por la Universidad de Cádiz. Es autor, a su vez, en obras colectivas, por ejemplo, Los condicionantes en el nivel de vida de los trabajadores, Salarios y precios, acceso y cultura, que se publicó en el volumen en homenaje al legendario Antonio Cabral Chamorro. Después, Sanlúcar de Barrameda, el gobierno del Frente Popular, que fue un trabajo totalmente... puso pica en Flandes con este trabajo. Después, las luchas obreras en Sanlúcar, 1932-1933, los revolucionarios de la CNT en acción, que se publicó en el Congreso de Niceto Alcalá Zamora de Córdoba. La guerra civil en Sanlúcar, en busca de la literatura de José Luis Ascuaroni, más allá de la muerte y el olvido. Bienvenido Chamorro Merino, último alcalde de Sanlúcar de Barrameda, que se publicó, si no recuerdo mal, en el volumen de Destrucción y Democracia, vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz, y que por cierto se puede consultar online. Y en el año 2001, fue totalmente revolucionario, publicó este magnífico libro, que es La Segunda República en Sanlúcar de Barrameda, que puso la base, esto es indiscutible, sobre los estudios de historia contemporánea en la ciudad. De esta forma, y sin entenderme mucho, porque tampoco quiero cansarle, le paso la palabra a estos ilustres historiadores. Muchas gracias.
Hacía falta una bandera republicana, así que fui a casa de Martín Santaolalla, compré la tela adecuada y la esposa de un buen correligionario la confeccionó. Y al anochecer salimos de mi casa enarbolando la bandera, seguidos por un numeroso grupo de republicanos que se fue engrosando por el camino y nos dirigimos hacia el ayuntamiento para izarla en el balcón. Al llegar a la calle Ancha nos encontramos con el alcalde don Ramón de Soto y Díaz y le participamos lo que íbamos a hacer. No se opuso y nos recomendó mucho orden. Llegamos al ayuntamiento, subimos al balcón y al no poder izar la bandera en el asta, subí al desván. Allí encontré un desollinador con una caña larga y en la misma atamos la bandera y la colocamos en el barandal, ante los aplausos de la gente. Don Juan Fernández Criado se dirigió al pueblo allí congregado y después yo pronuncié algunas palabras, terminando con sendos vivas a Galán y a García Hernández. Entraron a las 8, silencio absoluto, ni una puerta abierta, ni un alma visible. Las ametralladoras, abiertas en abanico de fuego, fueron batiendo a derecha y a izquierda todas las calles del tránsito. No se conoció resistencia, y así continuaron hasta llegar a la puerta del municipio. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Chema, también por palabras de presentación. El primer texto con el que he comenzado nuestra intervención corresponde a un fragmento del artículo escrito por Gonzalo Martínez Sadó y en el que se describe la proclamación de la Segunda República en Sanlúcar de Barrameda. El segundo de los textos que he leído es otro fragmento del diario personal de Manuel Barbadillo Rodríguez, en el que se relata la entrada de las fuerzas militares en la ciudad y el final de la experiencia de la Segunda República en nuestra ciudad. Entre el primero y el segundo texto transcurren 5 años. 5 años de anhelos y esperanzas que se inician con alegría y júbilo y que se cierran con la violencia de las armas, el miedo y la tristeza. Se ha cumplido recientemente 93 años de la proclamación de la Segunda República, un periodo de la historia de España del que se ha escrito y se sigue escribiendo y debatiendo, debido al interés y expectación que despierta. No es para menos, es el primer régimen democrático de la historia de España, en el que se reconoce el derecho de voto de las mujeres y se aprueban medidas de gran calado orientadas a la reforma y a la modernización del país. Quisiera comenzar felicitando a los organizadores de estas primeras jornadas de República, Guerra y Exilio, la Fundación Casa Medina Sidonia y la Cátedra Guzmán el Bueno por su iniciativa. Siguen siendo necesarias iniciativas como esta que nos reúne hoy aquí, que nos permite recuperar nuestra historia, que con sus aciertos y sus frustraciones, con sus luces y también sus sombras, nos permita tomar conciencia de lo que somos, interpretar el presente y, por qué no, proyectarnos también hacia el futuro. Frente al relato deformado, poco exhaustivo, que pretende justificar el golpe militar debido a que la experiencia de la República fue extremista y caótica, y que se puede leer, por ejemplo, en la historia de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, de Pedro Barbadillo Delgado, como digo, frente a ese relato que silencia la represión, y enaltecía los 40 años de franquismo, se debe imponer el relato de los hechos realmente ocurridos, de una etapa en la que el pueblo, ilusionado, esperanzado y comprometido, luchó por la democracia, la libertad y la igualdad. Las primeras aproximaciones y aportaciones se refieren a la guerra civil y provienen de los años cercanos a la transición. Eduardo Domínguez Lobato publica 100 capítulos de retaguardia en el año 1973, basándose en el diario personal de Manuel Barbadillo Rodríguez, en el que se relata los acontecimientos ocurridos en Sanlúcar de Barrameda entre el mes de julio del 36 y 1937. Años más tarde, el diario será publicado íntegramente por su hijo, Toto Barbadillo Romero, en el año 2002 bajo el título Excidio. Y en el año 2018, Forum Libros publica una nueva edición del diario, enriquecido con anotaciones aclaratorias. Por otro lado, en el año 1977 se publica una novela que será Premio Nacional de Literatura, Copa de Sombra de José Luis Cuaroni, lectura obligatoria para el alumnado de bachillerato del Instituto Francisco Pacheco allá por el año 1985-86, lo que muestra el interés del profesorado en el que los jóvenes conocieran la historia reciente y silenciada. La novela tiene como punto de partida una lista de fusilados durante la Guerra Civil Española, en el puerto de Santa María de Humero,
topónimo imaginario tras el que se esconde el nombre de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Este listado de ejecutados está tomado del diario íntimo de Manuel Barbadillo, un relato que tiene como telón de fondo la crueldad de la guerra, la miseria de la posguerra, la represión y los cambios de la transición. Las primeras aproximaciones historiográficas a la Segunda República en Sanlúcar se remontan a 1988, cuando Gonzalo Martínez Adó publica en el informativo sanluqueño El Semanal el artículo del que antes he leído un fragmento y del que hablaba sobre los orígenes del republicanismo y la proclamación de la Segunda República en Sanlúcar de Barrameda. Posteriormente, en el año 1991, Diputación de Cádiz publica 2 tomos dedicados a Sanlúcar de Barrameda en la colección Los pueblos de la provincia de Cádiz, en el que Narciso Climent realiza algunas anotaciones sobre la historia de la ciudad y más concretamente sobre la Segunda República. Es a partir de 1994-95 cuando nos encontramos con las aportaciones de Manuel Toribio García, que es un auténtico pionero de las investigaciones de la Segunda República en nuestra ciudad. Fruto de sus investigaciones en la prensa local, en el archivo municipal, así como sus entrevistas con personajes como Gonzalo Martínez Adó, resultaron intervenciones públicas como las realizadas en el Ateneo de Sanlúcar de Barrameda sobre las elecciones de la Segunda República en Sanlúcar de Barrameda allá por el año 1995, o el artículo titulado 1931, Radiografía de una ciudad en un momento clave de su historia, escrito junto a Tomás Gómez Cortés y este que les habla, y que se publicaría en el año 1996, y del cual se hizo eco incluso el Diario de Cádiz, lo que vuelve a demostrarnos el interés y expectación que despertaba y aún despierta el tema de la República y la guerra civil en la sociedad. En el año 2000, Manuel Toribio publica el Consejo Regulador de Jerez, Serrés, Sherry, sus polémicos orígenes, el punto de vista de los sanluqueños. Y en el 2001 publica en una jornada sobre el Errou, en la ciudad de La Rambla, en Córdoba, el artículo Sanlúcar de Barrameda en 1934, crónica política de la ciudad en ese año, según el memorial Faustino Castaño de Mendoza. Asimismo, durante esos años van viendo a la luz investigaciones locales que publico sobre distintos aspectos de esta etapa histórica, movimiento obrero, guerra civil, el ayuntamiento republicano, que son publicados, como bien ha comentado antes Chema, en distintos congresos y colaboraciones de libros. Y muchos de ellos se pueden encontrar en la página web todolosnombres.org. En el año 2004 ve la luz Mitesina, modernización demográfica y transformaciones económicas en Sanlúcar, en el que se analiza la población, la economía y todo el entramado social en el primer tercio del siglo XX en Sanlúcar de Barrameda. Y finalmente, en el 2011, el libro que hemos visto antes, La Segunda República, que en la actualidad es el libro de referencia para conocer este periodo aquí en nuestra ciudad. Debemos mencionar que la base documental para la elaboración de todos esos trabajos se encuentra en el Archivo Municipal de Sanlúcar de Barrameda. Actas capitulares, correspondencia, prensa, fuentes históricas clave para reconstruir ese periodo. El archivo, que durante muchos años ha estado en absoluto abandono, malas condiciones de conservación y en completo desorden, como bien ha anotado el historiador sanluqueño Salvador Daza, en un artículo titulado Crónica de una muerte anunciada, el incendio de los archivos de Sanlúcar de Barrameda en 1933. Pues bien, ha sido gracias a la labor de Nieves García Ortiz cuando la situación del archivo ha revertido en su estado y bueno, se encuentra en un estado actualmente de fácil consulta y bien ordenado, ¿no? Continuando con este recorrido historiográfico, entre los años 2013 y 2016, se edita la revista del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar de Barrameda, en la que a lo largo de 5 números se dan a conocer artículos y microbiografías como la del sanluqueño y líder obrero Rafael García Muñoz o la del maestro sanluqueño José Tirado Franco. En el año 2015, Narciso Climent publica el tomo 9 de la Historia Social, que abarca el periodo 1931-39 y en el que se realizan importantes aportaciones sobre la situación de la Iglesia en estos años. En el año 2017 se publicará el artículo El crimen del carabinero, Sanlúcar de Barrameda en 1934, por Salvador Daza. Y ya finalmente tendremos que hacer referencia a la publicación en el año 2022 del libro de Chema Hermoso y Rafael Montaño, Guerra Civil y Represión en Sanlúcar de Barrameda, y el libro que en este mismo mes se ha publicado de José Jurado Morales, República, Exilio y Poesía, la memoria rescatada de Gonzalo Martínez Adó. Toda esta relación de estudios y publicaciones sobre estos años nos arroja luz sobre la ciudad
y lo que realmente sucedió en ella. En vísperas de la proclamación de la Segunda República, es una ciudad de 26.887 habitantes, de los cuales el 56% de la población activa se dedica a actividades englobadas en el sector primario, agricultura y pesca. La ciudad, tal como se describe en la prensa de la época, se nos presenta como una población de grandes riquezas y esplendor, en la que su industria más importante es la agrícola, destacando por su producción riquísima y abundante la vid, de especial calidad para la elaboración de la manzanilla. Pero frente a ese comentario entresacado de la prensa, se oculta una ciudad de fuertes contrastes sociales, en las que el 62% de su término municipal se concentra en 9 fincas mayores de 250 hectáreas. La Junta Local de Reformas Sociales en el año 1935 cifraba en Sanlúcar 1.582 jornaleros agrícolas y 514 pequeños propietarios y arrendatarios. Junto a la agricultura destaca la pesca, que en los años 30 se encontraba en proceso de reestructuración, en el que el barco a motor iba desplazando a la embarcación a vela, la pareja de pesca al bow. La pesca, con su particular remuneración a la parte, se enfrentaba a circunstancias agravantes de unos caladeros muy esquilmados por las capturas indiscriminadas a lo largo del tiempo. Esta situación reforzará el ambiente de inseguridad e incertidumbre en el que vivían los marineros. Por último, la otra gran actividad económica y que era exclusiva era la industria vitivinícola, que ocupaba a arrumbadores, toneleros, empleados en las distintas casas bodegueras de la ciudad. Esa es la radiografía de una ciudad en víspera de la proclamación de la Segunda República. Para contextualizar lo que supusieron las elecciones del 12 de abril de 1931, municipales en un principio, pero un auténtico plebiscito entre monarquía o república, debemos retrotraernos al menos hasta 1923, cuando tiene lugar el golpe de Estado del general jerezano Miguel Primo de Rivera. Fue la forma que encontró una monarquía cuestionada y en peligro para sobrevivir, numerosas tensiones sociales, desastre de la guerra colonial en Marruecos, por ejemplo, anual, corrupción política generalizada, bloqueo entre liberales y conservadores de la política nacional. El golpe incruento trajo una cierta estabilidad y una aparente sensación de prosperidad y normalización de la vida pública. Pero se hizo demasiado largo. Una dictadura primero militar y luego civil de 7 años, y muy pronto aparecen los viejos fantasmas. La crisis económica de 1929 que zarandeó a todo el orbe capitalista. La imposibilidad de nuclear un proyecto en torno a una fallida Constitución y a un nuevo partido, la Unión Patriótica. Las tensiones sociales, el problema catalán, el fracaso de la Exposición Iberoamericana de Sevilla como un corolario de todo esto. El triste final era previsible. En enero de 1930 dimite el dictador, que se exilia en París y muere pronto. El rey nombra al general Berenguer como jefe de gobierno, la dicta blanda, que pretendía volver a la situación anterior a 1923. Pero el republicanismo está en auge. La desafección llega incluso a ciertos sectores de la burguesía y hasta políticos de la monarquía se convencen de la necesidad del cambio. Es el caso del cordobés de Priego, Niceto Alcalá Zamora, que había sido ministro y ahora preside el Comité Republicano, auténtico gobierno paralelo creado tras el Pacto de San Sebastián del verano de 1930. El almirante Aznar sustituye al fracasado Berenguer y se convocan elecciones municipales. En la provincia de Cádiz, también estudiada por Diego Caro en este libro sobre las elecciones de la Segunda República, el fenómeno del caciquismo estaba muy arraigado. Políticos monárquicos y miembros de la oligarquía aristocrática son expertos en manipular elecciones, alteración de los censos para que voten hasta los muertos, interrupción brusca de los recuentos, compra de votos, funcionarios que hacen su peculiar trabajo, como el ejemplo de algunos secretarios de ayuntamientos. En Jerez, con ramificaciones hacia la sierra y hacia Sanlúcar, el conde de los Andes. Es el cacique, título nobiliario creado por Fernando VII para premiar a su último virrey en Lima, la Serna. En Cádiz, el alcalde y empresario militar y noble Ramón de Carranza y su hijo José León se hacen cargo de este papel, son los caciques. Pero los monárquicos no se ponen del todo de acuerdo.
Por ejemplo, en el puerto, también estudiado por Daniel Gatica en este libro sobre dictadura dicta blanda en el puerto de Santa María, llegan a presentar dos candidaturas que compiten entre ellos. Y en el otro extremo, la conjunción republicano-socialista, donde están los radicales de Lerroux, anticlericales y centristas, los republicanos de varias tendencias, desde radicales socialistas, de Marcelino Domingo, o de izquierda, seguidores de Azaña, y el PSOE, que en los pueblos gaditanos es de reciente organización. Por ejemplo, en Sanlúcar, la agrupación socialista no se crea hasta 1930 y en el puerto hasta 1931. Había militantes socialistas, incluso concejales en algunos pueblos, pero las agrupaciones son tardías. En la periferia del sistema está el joven Partido Comunista, creado en 1921 y que sueña con la Revolución Soviética. Presentó candidatura en el puerto como bloque obrero campesino y allí contó con el liderazgo del médico Daniel Ortega. Pero el auténtico protagonismo del movimiento obrero es para los anarquistas, sobre todo de la CNT, de gran predicamento en Sanlúcar entre los trabajadores del campo y la mar, no tanto en las bodegas, la aristocracia obrera, más vinculada a la UGT. Son apolíticos estos anarquistas, tan reacios a apoyar a los republicanos como detestan a los monárquicos. El proceso electoral era complejo, tuvo varias fases. El 5 de abril, por la vigente ley electoral de 1907, por la que, por cierto, la edad legal era 25 años para poder votar. Por ejemplo, Martínez Sador no pudo votar. Y no podían votar las mujeres, pero sí ser candidatas. Pues como digo, por la ley del 1907, en aquellas poblaciones donde hubiese menos candidatos que puestos a cubrir, automáticamente son nombrados. Y esto ocurre en la sierra, donde monárquicos de rancia estirpe copan todos los puestos. Sanlúcar, en 1931, nos la acaba de presentar José Antonio, es una ciudad que vive del mar y del campo. La única industria es la vitivinícola y tiene ciertas expectativas de desarrollo en torno al turismo. El patio de Sevilla, como se decía en la publicidad de la época. Un fuerte latifundismo, con 9 fincas mayores de 250 hectáreas que suponen el 62% del término municipal. El mayor propietario, el conde de los Andes, que, por ejemplo, es dueño del cortijo de Monteagudo, que en su día fue del duque de Medina Sidonia y después del marqués de Purullina. En las elecciones, en Sanlúcar, las del 12 de abril, un triunfo aplastante de los monárquicos, que consiguen 26 de las 27 concejalías. En el resto de la provincia, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Rota y Chiclana, resultados similares. En Cádiz es más flagrante. De 40 concejalías, 40 para los monárquicos. En Jerez, un empate a 19 entre monárquicos y republicanos. En Trebujena, más concienciada y más campesina, los 12 puestos para la conjunción republicano-socialista. Y en el caso del puerto, los republicanos socialistas no se presentan. Y sí concurren dos candidaturas monárquicas, ya lo dije antes. Por un lado, la llamada administrativa popular, con el alcalde Ruiz Goyuri, que era alcalde desde 1930, y un personaje muy interesante porque puso en marcha el Instituto Colombino, que quería dar a conocer en toda esta zona, también en Sanlúcar, lo que fue la relación de Colón y los viajes de América, ¿no? Pues el alcalde Goyuri con la candidatura administrativa popular y otra candidatura monárquico-conservadora. La de Goyuri consigue 18 concejales, los monárquicos conservadores 6 y los comunistas nada. En Sanlúcar, ¿qué ha pasado para estos resultados? Pues hay dos factores. Por un lado, el caciquismo, está claro. Pero también los anarquistas se han abstenido. Sabemos de una reunión pocos días antes entre los afiliados de la CNT de Sanlúcar y Jerez, en la que se concluye que la conjunción es tan enemiga de ellos como los monárquicos. En las grandes ciudades, en la mayor parte del país, se impone la República. El rey se exilia. El 14 de abril se proclama la República y se forma un gobierno provisional al que le llueven telegramas y escritos con denuncias de pucherazos, mientras que tiene lugar una catarata de balconadas. Aquí tengo, por ejemplo, el catálogo que se hizo en el año 2006 en el puerto sobre la proclamación de la República allí. Se ve la foto del balcón del Ayuntamiento en la Plaza Peral colocando la bandera. Aquí lo que ha contado el texto que nos ha leído, eso que se llama la catarata de balconadas. La bandera tricolor se iza en los ayuntamientos en un clima de júbilo. Era la República de la Ilusión en ese momento. En Sanlúcar contamos con el testimonio publicado en 1988 por Martínez Sador. Nos habla de cómo se hizo en la ciudad, donde el recuerdo de la Primera República, la cantonal, aún pervivía y había pasado de padres a hijos. Sador, Repeto, Ambrosi, pero también gente venida de fuera,
como Cándido Luelmo, farmacéutico y futuro director del instituto que creó la República, el ferroviario Lima, que vino de Córdoba. Muchos de ellos tenían un final triste tras la guerra: exilio como Sadoc, la muerte como Elicio Serrano, librero, fusilado en Baeza en 1940, la cárcel, como el caso de Antonio Maestre, vicecónsul de Suecia en nuestra ciudad, que salvó la vida por mediación del gobierno sueco y de la Cruz Roja, que presidía el príncipe Carlos de Suecia, y porque Queipo de Llano lo quiso canjear por su hermana presa en Alicante. Entre los socialistas destacan Manuel Ruiz Delgado, alias Colita, arrumbador y líder de la UGT; Bienvenido Chamorro, comerciante que vino de Martos y fue fusilado; Díaz Cuevas, erudito y divulgador de nuestra historia, que abandonó el partido y se adaptó a la nueva situación tras la guerra; el dirigente obrero Salvador Peña, también asesinado. Es bueno hacer la biografía de estos personajes, como yo he hecho en Córdoba con el historiador y diplomático y político republicano Antonio Jaime Morente, a cuyo estudio estoy consagrado desde hace más de 20 años. Pero volvamos a nuestro relato. Recuerden que habíamos quedado en esa especie de pucherazo que hubo con esos resultados. Los gobernadores civiles, no solamente aquí en Cádiz, sino en toda España, ordenan repetir las elecciones en todos aquellos casos que haya sospecha de fraude, por ejemplo el nuestro. El 5 de mayo se cesa al alcalde Joaquín Díaz, que era el que había resultado elegido, monárquico liberal, y a los concejales elegidos, y en su lugar se nombra a una gestora con Ruiz Delgado como alcalde, y se convocan nuevas elecciones para el 31 de mayo. Los monárquicos pierden toda su fuerza, desisten en muchos lugares, no confían en la República, que para ellos es sinónimo de revolución, y en su foro interno comienzan a pensar en un golpe militar que estalló en 1932 y fue un soberano fracaso, la Sanjurjada, solo un triunfo parcial en Sevilla, pero con seguidores en Jerez y Sanlúcar, por ejemplo el bodeguero Palomino, que será deportado al Sáhara. En Cádiz, en las elecciones del 12 de abril, el eslogan monárquico era «monarquía o soviet», o «libertad o comunismo». Y de este pensamiento se alimenta el revisionismo histórico actual que niega el proyecto reformista y democrático que realmente era la República, que quería resolver problemas sociales y seculares de España, admitiendo incluso la alternancia política, como se vio en 1933. Pero la República cometió errores. Uno de ellos el anticlericalismo, sin calibrar el poder de la Iglesia y la implantación del catolicismo. Por ejemplo, la ola de quemas de iglesia y conventos del 11 y 12 de mayo, en Madrid y Málaga sobre todo, pero también en Cádiz y Jerez, y que aquí también en Sanlúcar, estudiado por Salvador Daza. Se intentó quemar capuchinos, pero solo ardió la puerta y se robaron enseres y alimentos. Ni la Divina Pastora ni la Virgen del Buen Viaje peligraron. Este episodio de la quema de iglesia y convento aún no está aclarado del todo, pues en toda España quien realmente benefició es a los adversarios de la República. También aquí lo pude estudiar en el libro que hice sobre el convento de las monjas de Madre de Dios, que abandonaron el convento y se fueron unos días a casas particulares. En este clima llegamos a las elecciones del 31 de mayo. En Sanlúcar solo vota el 52,26% de un censo de 6.339 electores. Los anarquistas siguen en lo suyo. Y fíjense que la CNT en 1932 en Sanlúcar tenía 2.600 afiliados. Eso les da una idea, casi cerca de la mitad del censo, ¿no? De los que votan, un 80% lo hace por la conjunción, que obtiene un total de 19 concejales, y los monárquicos 8. Sadoc lo describe con una serie de esos poemas satíricos que él hacía en un periódico que se llamaba Cristal, lo describe de esta forma. En este sucio rincón de este lugar sacrosanto yace toda la legión de andistas, los seguidores del cacique, ¿no?, que tanto y tanto chuparon nuestra región. Curados ya de este espanto, digamos con devoción, santo, santo, santo. El 28 de junio, unas nuevas elecciones, ahora constituyentes a Cortes, para aprobar una nueva Constitución y poner en marcha las medidas reformistas. Ahora, aunque sigue la abstención, en Sanlúcar se repiten los resultados, porque un 79% vota por la conjunción republicano-socialista y un 31% por la derecha, que en el caso de la provincia de Cádiz tuvieron que traer de Sevilla un candidato, Manuel Fal Conde, futuro líder de los carlistas durante la guerra. Pemán, el escritor y posible solución de compromiso para reunir a los monárquicos decepcionados, se presenta por Badajoz. Mientras que los comunistas presentan a Daniel Ortega por Córdoba y nada obtienen.
El Partido Comunista, hasta el año 1932, no va a hacer lo que se llama la perestroika del PC y son contrarios a la república burguesa. Por ejemplo, ocasionalmente, en mi pueblo, Andújar, hubo un alcalde comunista en 1932 que quería proclamar la República Soviética de Andújar. Comunistas y anarquistas están tras los sucesos de Sevilla en el verano revolucionario del 31, que fue hábilmente explotado por la derecha pregolpista para combatir a la República y campar a sus anchas. Lo más esperpéntico es que se bombardeó la taberna Cornelio por ser considerada un nido de revolucionarios. En Sanlúcar, en 1931, hay 3 conflictos importantes. Huelga de los pescadores en el verano, de los agricultores en el otoño y de los empleados del ferrocarril. Veamos qué son las medidas reformistas. El gobierno republicano, con Azaña al frente, inicia su programa. Está de presidente Alcalá Zamora y como jefe del gobierno Azaña. ¿Qué medidas serían estas? La ley de términos agrarios, que obliga a contratar a jornaleros de la localidad, la ley del laboreo forzoso, para no dejar fincas sin cultivar, la ley de jurados mixtos, en la que los obreros y los patronos tomaban decisiones conjuntas, reforma del ejército, con muchos oficiales que pasan a la reserva. Nuestro ejército estaba inflado. Por ejemplo, en Marruecos teníamos unas tropas por 75.000 soldados y oficiales un montón. Inglaterra en la India tenía lo mismo, 75.000 soldados. La India no era el Marruecos español. La ley de congregaciones religiosas, que apartaba a la orden religiosa de la educación, aunque las asociaciones de padres católicos buscaron vericuetos legales para mantener los colegios religiosos. Véase, por ejemplo, el caso de La Salle, aquí en Sanlúcar, estudiado por Narciso Climent. Todo ello en la apuesta del Gobierno por el laicismo, a confesionalidad del Estado, educación pública, divorcio. Pero sobre todo la reforma agraria de 1932, que expropiaba con indemnizaciones y entregaba tierra a los campesinos. Quizás en un proceso lento, pues a fines de 1933 se habían ocupado solo 24.203 hectáreas repartidas entre 4.339 campesinos. Los anarquistas no se conformaban, donde pueden proclaman el comunismo libertario como en Casas Viejas, la que Ramón Sender llamó la aldea del crimen, y donde fueron salvajemente reprimidos por la gubernamental Guardia de Asalto, lo que supondría, entre otros factores, la caída del gobierno Azaña. El 19 de noviembre de 1933 hay nuevas elecciones, en las que ya pueden votar las mujeres. Las derechas se han reagrupado en torno a la SEDA, Confederación Española de Derecha Autónoma, donde confluyen grupos dispersos como la sanluqueña Agrupación Local Independiente, que reunía a toda la derecha local. Además, concurren unidos con los seguidores del rey Alfonso de Renovación Española o incluso con los falangistas. Por Cádiz presentan una alineación de gala con José Antonio Primo de Rivera, Ramón de Carranza, Pemán, el bodeguero Palomino, el marqués de la Eliseda, que era el hijo del conde de los Andes, que acababa de terminar sus estudios en Oxford y que después, durante la guerra, estaría al lado de Franco para pasar luego a ser uno de los colaboradores de don Juan de Borbón. En la campaña, Pemán, aquí en Sanlúcar, llega a decir que los líderes a los que hay que imitar son Hitler y Mussolini. El Partido Radical se presenta por separado, ya no va en la conjunción. Se proclaman centristas y atrae a algunos monárquicos. Los republicanos socialistas hay un protagonismo de Acción Republicana de Azaña, que pronto pasará a llamarse Izquierda Republicana, y que en Sanlúcar cuenta con un comité formado por profesionales y mediana burguesía. En el PSOE ya es patente la división entre Largo Caballero y Prieto, uno revolucionario, otro reformista. A nivel local, el PSOE vive una crisis. El alcalde terminará por dimitir el 24 de enero del 34 y su gestión no consigue los resultados buscados. Se le acusa injustamente de malversación de fondos públicos y esto lo desquicia llevándolo a enfermar. Me gustaría retomar el estudio de la investigación que inicié hace años, por ejemplo, la participación de este hombre, Ruiz Delgado, del que se ha quedado como una imagen un tanto negativa, y yo creo que tiene, por lo menos lo intentó. Y me gustaría ver, por ejemplo, su participación en la Asamblea Autonómica de Córdoba de enero del 33, donde se va a discutir un estatuto de autonomía para Andalucía similar al de Cataluña o a lo que se va a poner luego en el País Vasco y en Galicia. Sabemos que un año antes el Pleno aprobó que él y Díaz Cuevas asistieran representando a Sanlúcar y a otros ayuntamientos gaditanos en esa reunión. En la candidatura de izquierda va a destacar el socialista Román Rubíes, catedrático del Instituto de Jerez. Los comunistas presentan una candidatura aparte, el Frente Único Revolucionario, que consigue un primer diputado comunista por Málaga, el médico Cayetano Bonilla. Los anarquistas siguen al margen.
un mitin en Cádiz el 5 de noviembre, propugna la abstención. Estos son los resultados en Sanlúcar. 2.234 votos para la derecha, 243 votos para la izquierda y 2 para el Frente Único, para el Partido Comunista. Vota solamente un tercio del censo. Ahí tenemos la abstención de los anarquistas, se ve clarísimo como si está siendo un factor fundamental, ¿no? Comienza el bienio negro contrarreformista. En Cádiz se nombra al gobernador Luis de Armiñán, el padre del director de cine que ha fallecido recientemente, que era miembro del Partido Radical, cuyo objetivo es destituir a los ayuntamientos de 1931. Pues desde los municipios era de donde se ponían en marcha las reformas que aprobaba el gobierno en Madrid, y las oligarquías locales los veían como sus enemigos naturales. La Revolución de Asturias del 5 al 19 de octubre, duramente reprimida con la intervención del ejército mandado por Franco, y la proclamación por Companys del Estado catalán dentro de una utópica República Federal Española que no existía el día 6 y que va a ser abortada, se lo va a poner fácil. Y así en toda España se va a proceder a la destitución del Ayuntamiento Republicano Socialista. En el caso concreto de Cádiz, Armiñán destituye el 10 de octubre del 34 a 200 alcaldes y concejales de los diversos municipios gaditanos. Pero en el caso de Sanlúcar se veía venir desde antes, pues se había iniciado tras una denuncia de la derecha local con una inspección del municipio por un funcionario del Gobierno Civil, Faustino Castaño, cuyas conclusiones se publicaron el 5 de octubre. Este señor era jefe del negociado de Hacienda y su informe está cargado de prejuicios ideológicos contra la izquierda. A lo largo de las 23 páginas que consta el folleto, que en su día pude consultar gracias a la amabilidad de Rafael de Pablo, se presenta al ayuntamiento sanluqueño como corrupto e incompetente. Lo descalifica contundentemente y no acepta explicación alguna. Acusa a los concejales y al alcalde de ser incapaces y señala, por ejemplo, a Antonio Díaz Vidal, uno de los concejales, por haber traspasado su carpintería en el año 31 y que el nuevo propietario era el que recibía los encargos del municipio. Describe una caótica situación económica. Según él, en el presupuesto del 33 se habían abultado los ingresos, criterios arbitrarios en la ordenación de pagos, poca atención a la Guardia Municipal, excesivo gasto en pleitos, no se abonaban las becas escolares. Eso era ir contra la médula del proyecto reformista de la República, que era la educación, atacarlo por ahí. Trato de favor a algunos correligionarios en el servicio de comedores escolares, más de lo mismo. Malversación de fondos del paro obrero, ilegalidad en el levantamiento de arena de la playa o escaso rendimiento del Pinar de la Algaida. El ayuntamiento es destituido y se nombra una gestora de radicales y derechistas. El nuevo alcalde, seguidor de Lerroux, Manuel Sánchez González, toma como primera medida nombrar hijo adoptivo a Armiñán. Entre los nuevos gestores me detengo en Pedro Barbadillo Delegado, de la Seda, que luego continuará tras el golpe y pronto llegará a ser alcalde de Cádiz y presidente de la Diputación. Historiador, será el primero que nos ofrezca una versión de estos años bastante sesgada, como era de suponer, y por ejemplo nos narra la quema de los archivos notariales locales el 11 de enero del 33, ahora mejor conocido gracias al artículo de Salvador Daza. 1934 es también un año importante en estas tierras por la creación del Consejo Regulador del Vino de Jerez, primero que se crea en España para defenderse de imitaciones y competencia desleal. En 1935, por inspiración del conocido bodeguero y diputado derechista Palomino, se aprueba su reglamento, por el cual solo se declara como zona de crianza a Jerez y al Puerto, mientras que como zona de producción se incluían Sanlúcar, Rota, Chipiona, Trebujena, Chiclana, pero también el condado de Huelva, Montilla Moriles y hasta el Aljarafe sevillano. Sanlúcar se siente menospreciada. Todos los sectores del pueblo se movilizan. Gestiones en el ministerio, en la prensa, reuniones con otros diputados, con el ministro Gil Robles. Manuel Barbadillo tiene un claro protagonismo. De esta época su libro La ejecutoria de la Manzanilla. En 1934 otra noticia del vino. El viaje del bodeguero local Marcelo Florido a Nueva York para promocionar nuestros vinos en un mercado que ahora se abre gracias a que el New Deal de Roosevelt acaba con la prohibición. El asunto del sherry estalla en las elecciones cercanas, cuando las derechas dividen su voto en Sanlúcar por rechazo a Palomino. El 16 de febrero del 36 se convocan elecciones. Lerroux y los radicales se cuecen en el fuego de su corrupción, a lo cual va a seguir un gobierno moderado con Portela de transición. Mientras tanto, en Sanlúcar los radicales abandonan el ayuntamiento y el cedista José de Argüeso, famoso bodeguero también, ocupa la alcaldía sustituyendo a Sánchez Castellano, que había sido uno de los candidatos lerrousistas en las elecciones del 33, en las elecciones legislativas. La campaña es durísima, fuerte división en el país.
Grandes mítines en Sanlúcar. El Frente Antirrevolucionario a la derecha, el 21 de enero, presentado por Rogelio Fortea, catedrático de latín del Instituto, que luego será director del de Córdoba. El 5 de febrero, José Antonio Primo de Rivera con su agrupación fascista, que se expresa en el asunto del vino y se gana buena parte del electorado, pues deciden ir por separado de los demás de la derecha y presentarse él solo por aquí, por esta provincia. Y entonces va a hacer un mitin en el cual va a defender el punto de vista de Sanlúcar, diciendo que efectivamente Jerez se está aprovechando de los vinos de aquí. El 6 de febrero, el Frente Popular, las izquierdas, presentadas por Cándido Luelmo, director del Instituto, que por cierto tenía un claustro muy dividido, y que instituto que va a ser clausurado en los primeros días del gobierno de Franco. El 14 de febrero, la Federación Local de Sociedades Obreras, adscrita en su mayoría a la CNT, también hace un mitin, en el cual interviene el republicano Pablo Repeto, que les pide el voto. Este luego será fusilado en el 36. En las elecciones, José Antonio consigue en Sanlúcar 4.346 votos, las derechas 4.412 votos y la izquierda 1.891. Pero en el resto de España se impone el Frente Popular. Una de las medidas que nos afecta directamente es la modificación del dichoso reglamento del vino y que Sanlúcar vuelva a ser zona de crianza y de producción que se acota a las poblaciones gaditanas. Y esto es una medida que toma el gobierno del Frente Popular. ¿Qué es el Frente Popular? Quien mejor lo ha estudiado es Santos Juliá, en sus orígenes del Frente Popular en España. Según él, es una coalición electoral de republicanos, Izquierda Republicana de Azaña y Unión Republicana de Martínez Barrio, escindida del partido de Lerroux, y socialistas, a la que luego se suman comunistas, trotskistas del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista, el minoritario partido sindicalista de origen anarquista, que por cierto consigue escaño por Cádiz, no sabían ellos a dónde tenían que venir, republicanos de izquierda, nacionalistas de Cataluña, pero también de Galicia, de estos últimos Casares Quiroga, que lo va a presidir, mientras que Azaña será muy pronto nombrado presidente de la República tras la destitución de Alcalá Zamora. Hay quien mantiene que el Frente Popular es una creación de la Internacional Comunista, la Comintern, donde el búlgaro Dimitrov lo presentó en 1935 como una forma de frenar el avance del nazifascismo apoyando a los partidos democráticos y progresistas. De esto se valen los revisionistas para legitimar el golpe de Estado al decir que había que frenar la conspiración comunista fomentada por la URSS de Stalin. Ni en la España del 36, ni en la Francia de esos años también, donde también va a gobernar un modelo parecido, tuvieron tanto peso los prosoviéticos, al menos hasta bien entrada la guerra. Santiago Carrillo, en su libro Eurocomunismo y Estado, dice muy claro que es una respuesta netamente española sin esa dependencia internacionalista. ¿Y en Sanlúcar qué pasa? Previo a su libro sobre la República, Viejo presentó una comunicación a la jornada sobre el republicanismo en la Fundación Alcalá Zamora de Priego en 1997. En una nota a pie de página hace constar que en paralelo estaba yo trabajando sobre lo mismo en mi pueblo, Andújar, y las conclusiones son muy parecidas, de un pueblo a otro. Lo primero que hace es que se repone el ayuntamiento de 1931 y donde no se puede, se nombran gestoras, porque había habido muchos cambios. Se aprueba una amnistía para los presos del 34 y se reactivan las reformas del primer bienio. El nuevo alcalde será el socialista Bienvenido Chamorro, y mi pueblo otro socialista, los dos fusilados, uno en el 36 y otro en el 39. Se quiere volver al proyecto laicista en educación, despierta de nuevo el anticlericalismo, en Sanlúcar, por ejemplo, en la gestión del hospital, en mi pueblo con la romería, pero muchas medidas sociales, obras públicas contra el paro, dignificar las viviendas de los más desfavorecidos. En ambas ciudades había corralas con apenas servicios, en mi pueblo hasta un brote de lepra por la insalubridad. En ambos, adversas condiciones meteorológicas con lluvias continuas que provocan inundaciones y alteran la faena agrícola. El 18 de julio, en Andújar, fracasa el golpe y será republicana hasta el 29 de marzo del 39, mientras que en Sanlúcar la resistencia termina el día 21, cuando las tropas del golpista que ha triunfado en Jerez, el comandante Salvador Arizón Mejías, marqués de Casa Arizón, título tan vinculado a Sanlúcar como el cargador de India, se hace con el control total de la urbe. Un hermano suyo, el capitán de aviación Luis Arizón Mejías, será fiel a la República desde su destino del aeródromo de Barcelona. En el microcosmos de estos dos hermanos se ve plasmado el macrocosmos de la guerra civil en que deriva el golpe militar. Como comentábamos al inicio de nuestra intervención, la Segunda República intentó ser un proyecto reformista y democrático.
Las primeras actuaciones de la conjunción republicana van dirigidas a marcar la frontera entre la política del pasado y la que ahora se iniciaba. La República era sinónimo de gestión transparente y democrática y, por tanto, ya en el mes de mayo de 1931, la comisión gestora que se hizo cargo del ayuntamiento acordó que todos los vecinos tenían derecho a que se les diera vista de los libros o expedientes de las oficinas municipales y que, por tanto, podían presentarse en el ayuntamiento para satisfacer su deseo y ejercitar su derecho. Asimismo, producto de esa política de transparencia desvinculada del pasado y sin ligazones ni responsabilidades derivadas de actuaciones precedentes, se aprueba revisar los acuerdos adoptados desde 1923 hasta abril de 1931, con la idea de que se depuraran responsabilidades por los actos y acuerdos adoptados hasta entonces y no se les pudiera exigir a ellos responsabilidad alguna por la gestión monárquica. Como resultado de esa investigación, en diciembre de 1932, la Comisión Municipal de Responsabilidades da a conocer la memoria elaborada por el delegado del Ministerio de la Gobernación, Manuel Barahona, la cual sería impresa y repartida al pueblo sanluqueño. En dicha investigación se revela la mala gestión del ayuntamiento en tiempos de la monarquía, con una hacienda municipal desordenada, unos presupuestos sin cobrar, y se alababa la gestión local de la conjunción, que había logrado la normalidad presupuestaria en el primer año de gobierno y ejecutado estrictamente el presupuesto. A pesar de todo ello, la realidad va a ser que el presupuesto municipal no tenía suficientes ingresos como para asumir los grandes proyectos que se pretendían hacer. Se llegó a tener unos presupuestos prorrogados y todo ello fue un obstáculo que frenó la gestión política del consistorio sanluqueño. Entre los grandes proyectos estaba la finalización de las obras del cementerio municipal de San Jerónimo, la municipalización del alumbrado público, la elaboración del PAN e incluso la creación de escuelas. Como expresión de esa voluntad reformista y modernizadora, diseña un vasto plan de enseñanza y un sistema de educación público, gratuito y laico, inspirado en modelos educativos ya vigentes en países más avanzados de Europa. También, y gracias a un sinfín de iniciativas, comienza a hacer posible el acceso a la cultura de amplios sectores ciudadanos hasta entonces olvidados. En Sanlúcar de Barrameda, en estas fechas, aproximadamente el 50% de la población era analfabeta. En 1931 la población contaba con 11 escuelas, además de las instituciones religiosas dedicadas a la educación, Escolapios, La Salle, Compañía de María, Divina Pastora. En el mes de julio, y fruto del laicismo emanado de la Constitución, la Corporación aprueba anular las partidas presupuestarias dirigidas a centros de enseñanza religiosa. En el caso del Colegio La Salle, estudiado por Narciso Climent, se organizará la Asociación Católica de Padres de Familia, que por medio de la recaudación de fondos económicos consiguió mantener las clases abiertas. Los hermanos continuaron con su labor docente realizando algunos cambios. Por ejemplo, dejaron de vestir el hábito, cambiaron el tratamiento de hermano al de don o señor y se nombró en la dirección del centro a un seglar, un director técnico, Manuel González Raposo. En relación al acceso a la cultura, se llevaron también interesantes proyectos a cabo. La inauguración de la biblioteca municipal, la adquisición de libros para la biblioteca, la reorganización del archivo municipal y su ubicación en un mismo edificio junto a la biblioteca y escuela de dibujo, en la calle Santo Domingo número 27. Pero uno de los grandes logros de esta gestión municipal de la conjunción republicana fue la apertura, en esa misma calle Santo Domingo número 27, de las clases del Instituto Elemental de Segunda Enseñanza, en el que se impartían clases desde primero hasta sexto curso, y que ha sido estudiado por Vicente García Blázquez en un artículo titulado La breve historia de un instituto que murió antes de ser bautizado. Como digo, en un principio, este instituto se pensó que su mejor ubicación era el edificio que ocupaba los Escolapios, de la Fundación Francisco de Paula Rodríguez. Pero ante las dificultades legales se alcanzó el acuerdo con el Ministerio de Instrucción Pública, de tal modo que en el curso académico 1933-34 se iniciaron las clases bajo la dirección de Gregorio Herrero. En el año 1935 el director será Cándido Luelmo Tolentino, quien puso en marcha una serie de iniciativas pedagógicas, tales como la creación de un periódico escolar, clases complementarias de idioma, proyección de cine educativo, conferencias de divulgación científica. El Instituto de Segunda Enseñanza se cerró en plena Guerra Civil, el 14 de septiembre de 1937,
por la presidencia de la Junta Técnica del Estado del Gobierno del general Franco. La otra gran reforma del régimen republicano es en el ámbito laboral. El nuevo régimen republicano promulga un abanico de reformas orientadas a mejorar y dignificar la condición social de los trabajadores, impulsando la concertación y la negociación colectiva entre administración, patronos y sindicatos, y aprobando decretos como el del laboreo forzoso, la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores del campo y la ley de reforma agraria. Como hemos comentado con anterioridad, en la ciudad, la mayoría de los trabajadores se dedicaban a las labores agrícolas y del mar. Las condiciones de vida de los trabajadores eran extremadamente difíciles: duras condiciones laborales, bajos salarios, estacionalidad de las faenas. Los obreros mantenían una dura lucha por la subsistencia. Todavía en 1962, las propias autoridades gubernativas se quejan del bajo nivel de vida de los viticultores, que no les permite mantener, y leo textualmente, decorosamente a su familia, educar debidamente a sus hijos, ni disfrutar de las expansiones morales y espirituales a que tienen derecho: ir al cine, comprar un libro, poseer una radio o disponer de una vivienda digna. La irregularidad de la oferta de trabajo, motivada por las contrataciones de los trabajadores, que tenían un carácter temporal para la realización de una determinada faena y finalizada esta, pues acababa también, concluía el contrato. En Sanlúcar de Barrameda la costumbre era que los capataces acudiesen a la puerta de Jerez a contratar verbalmente a los trabajadores para la payonada del día. Los jornaleros en paro, debido a las lluvias, a la ausencia de faena o labores agrícolas, tenían como única posibilidad para poder subsistir el trabajo en obras públicas gestionadas por el ayuntamiento, la caridad o el reparto entre los grandes propietarios. La precaria condición de vida de la mayoría de la población incidió decisivamente en una actitud de protesta en solicitud de mejoras salariales. Para los trabajadores, la proclamación de la República era sinónimo de expectativas de cambio y mejora de sus condiciones de vida y de trabajo. Ambos aspectos toparon con los intereses de la patronal, que obstaculizaron por todos los medios su realización y defendieron sus propios intereses. Los obreros viticultores, marineros, rederos, panaderos y de la construcción se hallaban adscritos a la CNT. Por el contrario, toneleros, arrumbadores, camareros eran militantes de la UGT. En las asociaciones obreras de carácter anarcosindicalista existió un reducido número de miembros muy activos que fueron sembrando la desconfianza contra el nuevo gobierno republicano. En octubre del 31, momento en el que la CNT de Andalucía celebró su congreso, empieza a detectarse dentro de la organización anarcosindicalista la influencia de la corriente radical o faísta, que buscaba el enfrentamiento con la República y la utilización de la vía insurreccional. En Sanlúcar de Barrameda, estas dos tendencias dentro del anarcosindicalismo están representadas por dos dirigentes: Antonio González García, el Rubito, que representaba la vía sindical y, entre comillas, reformista, mientras que la vía insurreccional estaba encabezada por Rafael García Muñoz. A partir de 1932, y fruto del peso de la corriente faísta, comienza una verdadera oleada de conflictos protagonizados por las organizaciones adscritas a la CNT. El hecho del incremento de la conflictividad social nos lo muestra Diego Caro Cancela, que contabiliza un total de 211 huelgas declaradas en la provincia de Cádiz durante toda la Segunda República, de las cuales 88 se desarrollaron entre los años 1932 y 1933. La espiral de conflictividad social, iniciada por los sindicatos de la Confederación, pretendía aprovechar la coyuntura política que se vivía para derrocar a la burguesía y que detentaba el poder político y económico. El gobierno no estaba dispuesto a dejar más margen de maniobra a los sindicatos cenetistas y la represión fue la medida utilizada como medio para restablecer la paz social, y los sucesos de Casavieja así lo demuestran. En el caso de Sanlúcar de Barrameda, la huelga general de enero del 33 supuso la clausura de los centros obreros y la cárcel para algunos de sus dirigentes. Según José Luis Gutiérrez Molina, la huelga revolucionaria de enero del 33 dejó a la mayor parte de los sindicatos clausurados y más de 1.500 procesados en toda Andalucía, de los cuales 350 eran gaditanos. La organización de los trabajadores, la cohesión, la lucha por sus intereses, permitió sorprendentes conquistas, como el convenio, el 31 de marzo de 1936, firmado por la patronal y la cenetista Sociedad de Trabajadores del Campo, La Sembradora, en la que se había conseguido una jornada efectiva de trabajo de 5 horas y media
cuando se dormía fuera del domicilio, y una jornada efectiva de trabajo de 4 horas cuando se hacía a la peonada. Este convenio, a los pocos meses del golpe militar, fue anulado. En el verano del 36, la derecha sanluqueña recuperaba la preeminencia social y política que la experiencia democrática de la Segunda República le había cuestionado y arrebatado. Tras la victoria de los golpistas en la ciudad, rápidamente se dan pasos encaminados a eliminar todo aquello que representaba el régimen republicano, personas, instituciones y símbolos. La derecha, que no aceptó la derrota en las elecciones legislativas de febrero del 36, puso fin al proyecto republicano y a la hegemonía de la izquierda y restableció el orden tradicional y conservador. En definitiva, una república imperfecta, pero democrática, en todos los ámbitos, mejor que el régimen anterior de Alfonso XIII y el que vino después, la dictadura franquista cimentada por la represión de los vencidos y que se prolongó durante 40 años hasta 1975. Creemos que puede ser oportuno, antes de terminar nuestra conferencia, establecer una serie de conclusiones. Primera, la Segunda República Española intentó ser un proyecto reformista y democrático. Tuvo una gestión muy difícil de los problemas seculares de nuestro país. Cometió errores, pero nadie puede negar que era ansiada por la gran mayoría del pueblo y que supuso la irrupción de las masas en la vida política, a las que hasta ahora no se había tenido acceso. Segunda, la oligarquía, la derecha, las élites militares, la jerarquía eclesiástica, la aristocracia terrateniente y un sector de la burguesía nunca la aceptó. Golpistas desde 1931. Ni siquiera cuando detentaron el poder conseguido en las urnas en 1933. En un claro ejemplo de alternancia política, creyeron en ella. Tercera, el movimiento obrero, sobre todo los anarquistas, no entendió bien lo que significaba el momento que se estaba viviendo. Equivocó su estrategia al pretender una revolución inmediata. Cuarta, en los pueblos y ciudades los ayuntamientos tuvieron mucho desgaste. Se sucedían los alcaldes por dimisiones y ceses. Se nombraron varias gestoras, pero no hubo unas nuevas elecciones municipales. El ayuntamiento era el que más directamente tenía que abordar los problemas: el paro, la desigualdad, la falta de escuelas, los presupuestos raquíticos. Esto traía inestabilidad. En Sanlúcar, 7 alcaldes entre 1931 y 1936, 2 del PSOE, 1 republicano, 2 radicales, 1 de la CEDA antiguo monárquico y otro monárquico liberal. Entre concejales y gestores, cerca de 100 personas distintas. Quinta, no tenemos mitificada la República. Los historiadores la han estudiado muy bien, sus luces y sombras, por lo que es inaceptable el revisionismo histórico de aquellos que la ven como sinónimo de caos revolucionario. Tuvo una duración corta y fue abortada por un golpe que terminó en guerra civil. Muchos de los políticos sanluqueños republicanos pagaron con su vida su entrega y dedicación, pues comenzó pronto contra ellos una feroz represión. Y lo mismo en su entorno. Los alcaldes del Puerto, Chipiona, Trebujena, fusilados. El de Sanlúcar también. El de Sevilla, el sanluqueño Horacio Hermoso, también. Ahora me dicen que se está preparando un trabajo sobre un concejal que tiene vínculos con nosotros, por mi compañero Juan Antonio Alonso, sobre Ildefonso Cuesta. Lo esperamos. Los que tuvieron más suerte, la cárcel o el exilio. Por ejemplo, el caso del chipionero concejal portuense Fermín Vázquez, abuelo de nuestro amigo Fermín. Y ahora ya solo me queda, en este caso, porque no lo pude hacer al principio, los agradecimientos. A todos ustedes por su atención. A los organizadores de la jornada por contar conmigo. A mi compañero José Antonio por la idea de que lo hiciéramos entre los dos. A José María por su presentación. A Lilian Dalman por mantener vivo el espíritu de Luis Isabel en esta fundación. Creo que no tengo que decir lo que siento por esta ciudad. 2 de mis hijos nacieron aquí. Quisiera que le permitieran a este cordobés de Andújar terminar con la lectura de un poema que lleva por título Sanlúcar 1936. Castillo de tristes almenas que aún lloran su desgracia. Palacios habitados por la ira y la venganza. Casas donde el hambre se alimenta de rencor. Alto barrio proletario, vieja villa señorial, cerca del río y de la mar. Las calles rojas por la sangre perdieron su color habitual. El humo de la pólvora las hace intransitables, imposible deambular, pues acecha la muerte. Esquinas en posición de alerta, las cuestas levantadas, adoquines que ya no son suelo que pisen nuestros pies, armas arrojadizas, balcones y ventanas, cristales a punto de estallar.
árboles sin sombra ni tronco que los sostenga. Verano ayer de soles y de playa, hoy de fuego de pistola y de fusil. La urbe, siempre tan abierta, cerrada cal y canto. Ni los vientos quieren visitarla. Su risueña fisonomía se ha vuelto completamente hostil. Escribo en la distancia de los años, enfermo de nostalgia de este pueblo y de sus gentes. Quizás cuando venza al olvido pueda por fin comprender. Gracias. Bueno, yo les dije a ustedes que no iban a defraudar, ¿no? Bueno, yo sin más, no sé si lo he dicho antes, pero como yo en esta lidia de presentar soy muy novato, darle enhorabuena a Lilian por esta iniciativa de reunir una jornada sobre República, Guerra Civil y Exilio. Creo que son una oportunidad de diálogo muy necesaria y sobre todo de juntar a estos dos grandes espadas de la historia, que son el maestro Manolo y José Antonio. Y simplemente se abre un pequeño turno de preguntas. Lo que sí les pido, por favor, necesito hacer muy estricto, me voy a poner en plan profe José Antonio, es, por favor, preguntas, no discursos. En eso voy a hacer muy estricto, voy a cortar enseguida, lo siento mucho. Así que si alguien quiere hacer, si no lo hacen ustedes, la hago yo, que tengo 3, ya anotándolas. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, yo les lanzo a ustedes el órdago, si no, la lanzo yo. Estoy esperando. Muy bien, Ifi, adelante. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver, mira. Lo que yo quería decir es que no es solo el hecho de la quema de iglesias. Primero hablamos del anticlericalismo y luego hablamos de la quema de iglesias. La República estaba en su derecho de proclamar la confesionalidad del Estado, estaba en su programa, pero tenía que entender que debería abrir un proceso de negociación, que quizá era un tema muy delicado, que tenía que haberlo valorado. Eso no significa tener miedo, porque se podía haber hecho, pero que quizá declaraciones poco afortunadas como la de España ha dejado de ser católica, pues sabiendo cómo era además la jerarquía eclesiástica española, la influencia que tenía sobre todo, por ejemplo, en las mujeres, ya se vio luego en las elecciones del 33. Entonces, una serie de factores que quizás tendría que haber tenido mayor equilibrio, mayor ponderación de cómo era la realidad del país, y yo no digo que el resultado fuera conseguir que realmente, como cualquier país moderno, tiene que ser, ¿no?, la separación Iglesia-Estado. Y es verdad que se encontró con una oposición muy férrea. Eso con respecto al anticlericalismo. Y luego, con respecto al caso de lo que pasó, ¿qué pasó realmente esos días de mayo? Todo comenzó en Madrid y en Málaga. Y comenzó por una provocación de los monárquicos, que hicieron una serie de actos en el Círculo Monárquico de Madrid, y en esos actos terminó muriendo el chofer de un taxi que era republicano. A partir de ahí, enfrentamientos. Y luego, a partir de ahí, se desata ya una espiral que no se termina de averiguar todavía a esta altura. Están saliendo bibliografías y libros donde no se termina de ver claro qué pasó en los sucesos aquellos de mayo. Porque no se termina de ver si... Lo que sí es cierto es que favoreció a los monárquicos y que favoreció a la derecha y que creó una mala imagen de la República a nivel internacional. Eso está clarísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que no se supo controlar bien a los elementos incontrolados, que esos elementos incontrolados estaban pagados. Por ejemplo, hablan de unos grupos de gitanos en Madrid pagados por los señoritos madrileños, pero también hablan de extremistas, de extremistas anarquistas, faístas, no sabemos muy bien qué militancia tendrían, ¿no? En el caso de Sanlúcar también parece que se detuvo a los que habían sido, ¿no? Entonces, es algo que todavía a esta altura no se ha aclarado. Lo que yo quería decir no es que yo considere que la República lo hiciera ahí mal, sino que quizás no lo gestionó bien ese asunto. Te voy a contar, por ejemplo, el caso de Málaga. En el caso de Málaga, el gobernador civil era precisamente mi personaje, Antonio Jaén Morente. Estaba en Madrid. Él, en cuanto que se entera que están quemando la iglesia en Málaga, se viene corriendo para Málaga y hace lo que puede para evitarlo. Pero ahora se encuentra con que el gobernador militar, que se ha proclamado el estado de guerra, el gobernador militar se muestra como pasivo y las tropas no hacen nada, que las tropas que tendrían que estar al servicio de la legalidad republicana. Y entonces se encuentra este hombre solo y dice, ¿pero qué está pasando aquí? El ejército, que tiene que estar defendiendo la legalidad republicana, porque además se ha proclamado el estado de guerra, el ejército se mantiene activo. ¿Quién está detrás de esto? ¿Pudieron ser provocadores monárquicos? Pudieron ser, es que esto no se ha aclarado.
Pero que no se gestionó bien, sí, también. Porque aquello, ya Jaime Morente se hace con la rienda de la situación, en el caso concreto de Málaga, y aquello él no puede, él dimite, porque dice, yo es que soy incapaz, porque es que no he podido controlar todo esto, porque es que yo ya no sé lo que está pasando aquí. Entonces, que eso le generó un problema muy serio a la República está clarísimo. Y luego, por ejemplo, el tema de la educación. Está muy bien que la República tenga un proyecto de educación pública, pero si le va a quitar a las congregaciones religiosas, a sus colegios, ten preparada la alternativa. No digas que los ayuntamientos hagan colegios, si los ayuntamientos no tienen medios. Y luego, además, a una ley para que no se te cuelen por vericuetos como lo de la Salle aquí en Sanlúcar, ¿no? Que se creaban esas asociaciones y que de pronto decían, pues es que al final no podemos hacer nada, siguen estando controlados ellos. Entonces, lo quiere decir que quizás ahí ese problema fue uno de los primeros que le estalló a la República. Luego, el problema más gordo no es el anticlericalismo, el problema más gordo es el social. Pero que es algo que todavía no está aclarado. ¿Quiere decir algo, señor? No, sí, el tema de la quema de conventos, ¿no?, que aquí en Sanlúcar, ¿no?, de capuchinos, bueno, ha sido estudiado por Salvador Daza, y luego los procesados pues no tenían ninguna vinculación con el anarquismo en Sanlúcar ni nada, eran delincuentes. Igual que el caso del asesinato del carabinero que hubo en el año 34, eran delincuentes. Se aprovechaban circunstancias de conflictividad social, donde emergía el delincuente, pero no tenían vinculación alguna con el anarcosindicalismo, en absoluto. Y bueno, fueron procesados y juzgados, y aunque la República en ningún momento dejó pasar la mano sobre estas circunstancias, ¿no? De hecho, si me atrevo a puntualizar que hay un hecho, tú lo conoces igual que yo, estoy seguro que tú también, que cuando estalla aquí la guerra civil, o sea, los días del 21 y demás, hay un personaje, el cual no me acuerdo el nombre porque son tantos nombres, que se le acusa de haber prendido fuego a la puerta de la iglesia de San Miguel, de haberle metido fuego. Dice, le hemos requisado 2 latas de gasolina, tal. Sin embargo, es tan pocas las pruebas que se da de ese supuesto incendio, de haber intentado prender fuego a la puerta de San Miguel, que son datos muy escuetos que se mencionan una vez, no me acuerdo si era el Chato de la Gabriela, creo que es, no recuerdo con tantos nombres ya, pero que eso es verdad, es un mito, como tú habían dicho, no aclarado y muy recurrente para acusar a la izquierda siempre, a los movimientos obreros de alteración de... El tema de los medios de comunicación, estudiar cómo ya la prensa de la época, cómo actuaba para calentar, el periódico Sanlúcar aquí, te vienen los informes diarios de cuánta gente ha comulgado en la parroquia de la O ese día, te va diciendo como que bueno, que la gestión municipal, y frente a esa gestión, pues el pueblo vuelve otra vez a sus tradiciones religiosas y demás, y bueno, en esa prensa pues se calentó el ambiente, de cierta manera como algo parecido a lo que se está haciendo ahora con los medios de la época. Fíjate si era importante el tema de la religiosidad popular, sobre todo en la Semana Santa, el caso de Sevilla. Nuestro paisano Horacio Hermoso, su gran objetivo, Mi familia. tu pariente, que era el alcalde de, sabéis que era sanluqueño, el alcalde de, su gran objetivo es que en el año 36 salga la Semana Santa, las procesiones, porque sabe lo que está suponiendo que se esté metiendo la imagen de que la República es la que es contraria a las procesiones. Entonces, él tiene ese... Pero las negociaciones con el cardenal, creo que se llama Hyundai, no dan buenos resultados. De esta forma, las cofradías deciden sacar las procesiones. Y ahora se encuentra con el problema de que la aristocracia sevillana se niega a ir a las sillas y a palcos que eran con lo que se mantenían las cofradías. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Pues dedica buena parte de su presupuesto para que esas sillas y palcos sean para ancianos y niños de residencia, ¿no? Y este va a ser uno de los grandes problemas que él veía, que la Semana Santa de Sevilla había que volverla a sacar, porque se había generado la imagen de que la República era la que era. Entonces él tiene como este objetivo, ¿no? Cuando lo cogen preso y se intercede por él ante Queipo de Llano, la frase que está, por lo menos está recogida en la bibliografía, es que Queipo de Llano dice, con esto no podemos hacer nada a no ser que el arzobispo decida que sí. Y el arzobispo no quiso decidir. O sea que, por un lado, la República a lo mejor, pero por otro lado la jerarquía eclesiástica también se las traía, ¿no? Segura enseguida hizo una declaración contra la República y eran promonárquicos en su gran mayoría, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que se creó desde el primer momento de la República, cuando había tantos problemas, se destapó esa caja de Pandora y quizá ahí tendría, no sé lo que hubiera pasado, porque en la historia no se puede decir que hubiera pasado así, pero que quizás tendría que haber tenido otro tacto a la manera de plantear este tema, ¿no? Que no era el más importante, que había otros más significativos.
Yo tengo una pregunta, si hay alguna más. Adelante. Creo haber entendido que hay una historia de Sanlúcar escrita por Martínez Sado y otra por Pedro Barbadillo, en la que por Pedro Barbadillo tendrá. Sí. Que ahí parece que hay esa diferencia. Bueno, Sadó no escribe una historia, Sadó escribe un artículo en el semanal, no sé si acordáis de esa publicación, el semanal de Sanlúcar, un artículo contando desde su punto de vista personal cómo fue la proclamación de la República aquí en Sanlúcar. Sadó, ahora va a salir, ya ha salido el libro, se presenta la semana que viene, un libro sobre él. Sadó era de una familia de clase media, pero bien situada. Creo que se dedicaban a vender los esquilmos de las uvas para las bodegas, ¿no? El arroz y todas estas cosas, ¿no? Entonces, una familia que estaba bien situada, pero de origen republicano, su padre ya lo había sido. Y Sadó forma parte de la Juventud Republicana de aquí, de Sanlúcar. Él no puede participar en las elecciones porque no tiene la edad, forma parte de la Juventud Republicana Autónoma, pero él es el que proclama la República, el que pone la bandera de la República en el Ayuntamiento. Entonces escribe en el año 68 sus recuerdos. Él se salva porque él no está en Sanlúcar durante el 36. Él se fue a Madrid, él fue funcionario del Ministerio de Agricultura y tuvo un papel, bueno, importante porque estuvo en Aragón evaluando las colectividades anarquistas en Aragón, que por cierto me decía que eran un caos, porque se encargaba de dar los créditos del Ministerio de Agricultura a las colectividades, ¿no? Y entonces él es miembro del Partido Comunista y tiene este puesto en agricultura. Al terminar la guerra, él se marcha al exilio, los franceses lo meten en el campo de concentración de Saint-Cyprien-Place en unas condiciones durísimas, le escribe varios poemas contando esas condiciones tan duras, pero él, en una evasión casi de película, se logra escapar y se marcha a Burdeos, se embarca en el Mexic y se va a México, por los exiliados, ¿no? Y luego vuelve aquí como mexicano, con pasaporte mexicano en el 68, publica su libro de poesía, tiene cierto éxito aquí en su pueblo y él se plantea en el año 70 volverse a España. Y se vuelve y ya luego recuperó su condición de funcionario de agricultura y todo. Entonces, en el año 88 él escribe un artículo, pero solo un artículo. Sadó dio muchas conferencias, participó en muchos actos y contaba muchas. Yo le hice una entrevista para la prensa también, que salió publicada. Todo eso está recogido en el libro que va a salir ahora, de Martínez, que ya ha salido, lo ha publicado la editorial Renacimiento, se llama Poesía, República, Exilio. Mientras que Barbadillo sí que es, a su manera, un historiador. Pero Barbadillo, aunque era licenciado en Derecho, él tenía una gran afición por la historia y desde muy joven investigaba, ¿no? Su mejor libro es La historia antigua y medieval de Sanlúcar. Pero hace también una monumental historia de Sanlúcar que cuando habla de la República una visión totalmente sesgada. Si es que él es parte, si es que él es concejal de la ciudad, él está ahí. Y además es un hombre franquista hasta la médula, ¿no? Entonces escribe un libro que ha sido muy curioso, La historia de Sanlúcar, que luego creo que él se volvió a editar aquí en Sanlúcar. 29, ¿no? Que es el típico libro de eruditos, de cronistas, publicado en los años 40. Entonces, sí que habla de estas cosas, pero habla a su manera y para él todo lo que significa nombrar a los anarquistas, a los comunistas, a los republicanos es nombrar a la revolución. Él no tiene con ellos la más mínima piedad. No hay, y además cuando habla de estas cosas de la guerra y demás, se inclina totalmente por el bando franquista. No se puede decir que sea un historiador en el sentido actual, más bien podemos decir que es un cronista, un erudito. Sí, sí. Yo, fíjate, voy a romper una lanza por Barbadillo, ¿eh? y tú has trabajado sobre él. No, Barbadillo hay que entenderlo, tiene el gran mérito, y eso hay que decirlo, que es el que rescata todos los manuscritos de Juan Pedro Velázquez Castelo. Gracias a él conocemos a Juan Pedro Velázquez Castelo. ¿Qué ocurre? Y ahí te doy toda la razón, es juez y parte. De hecho, yo estaba haciendo memoria y Barbadillo, al periodo de la República, creo que le dedica folio y medio. ¿Pero qué folio y medio? ¿Y qué folio y medio? Claro, es que era juez y parte. Además, tú te sorprendes, un tochaco así, siglo XVI, siglo XVII, las crónicas, sin embargo, cuando tú esperas que alguien que ha vivido esa época, ¿verdad, José Antonio?, se explaye en sus recuerdos, folio y medio. Y totalmente cejado. Y nada positivo. No, nada, por todo supuesto. es negativo. Si Todo queréis, son huelga, extremismo. Si queréis saber sobre la República en Sanlúcar, el libro de José Antonio. Claro. No sé si ¿está todavía a la venta? Creo que queda alguno. Por ahí. Pues nada, la reedición. Bueno, yo tengo mi pregunta y nos despedimos si ustedes quieren. Ay, perdón, adelante. Incluso la del 36, que en Sanlúcar, que en la provincia de Cádiz aprobaron la posibilidad de apoyarla. Sí. Pues aquí ya has visto los resultados están ahí. 1000 y pico votos el Frente Popular, 4000 y pico José Antonio y 4400 el Frente Antirrevolucionario, a la derecha.
Sí. Uno de los- No me habéis preguntado qué mujeres hay. Pues yo he estado buscando, digo, a ver si encuentro. Sé que hubo mujeres tanto en la CNT, había un sindicato de ellas, ¿no? Luego en los ayuntamientos podrían haber entrado en algunas de estas hasta el año 33 no podían haber entrado, porque no podían presentarse como candidatas. Bueno, presentarse sí, lo que no podían era votar, pero no se presentaban. En Cádiz yo no he encontrado ninguna. En Córdoba sí que me he encontrado en el año 36, en el ayuntamiento, en la gestora que nombra el Frente Popular, una concejala comunista, Antonia Fernández. Pero es que no son muchas. Ya sabéis que políticas republicanas, ¿quién tenemos? Victoria Kent, Campoamor, que fuera la gran defensora, mientras que creo que Victoria Kent no quería el voto y Clara Campoamor sí quería. Claro. En la campaña del 36, la propaganda de la derecha es durísima. Y una de las insistían mucho en que los niños, que le iban a quitar los niños a las madres. Y había unos carteles en los cuales se veía que llegaba un demonio rojo y le quitaba una madre, estaba amamantando a su niño y se lo quitaba. Eso hicieron mucha cuña por ahí, ¿no? Incluso, me atrevo, acordándome, Hugh Thomas, en su Historia de la Guerra Civil, cuando habla del clima de tensión en el Madrid del 36, él recogía una noticia, fijaros, el poder que tenía la prensa, de que había unas monjas por Madrid que estaban dando a los niños caramelos envenenados. Y esto estaba en la prensa, ¿eh? Que eso no lo estoy inventando. Y Hugh Thomas, que fue un historiador magnífico. Yo, adelante, Línea. Pues tenía Cayetano Ñudi, era su, ¿no? Sí. Yo con aquello del archivo, recuerdo cuando yo estaba aquí que me hablaban de que habían aparecido por ahí papeles de la Falange, pero yo no llegué terminé nunca a verlos, pero sí que me dijeron que había papeles por ahí de la Falange de sanluqueña. No, en el archivo no, por ahí. Y de eso se me hablaban, ¿no? Pues ya yo me fui y le perdí la pista, ¿no? Más que la Falange en sí, la figura de José Antonio. José Antonio tiene mucho prácticamente, ha sido diputado en el año 33 por Cádiz, ha defendido en contra de los bodegueros jerezanos, ha defendido a Sanlúcar y a los pueblos. Es que fijaros lo que suponía, que a partir de ahora, desde el reglamento del 35, solo podían vender vino, el puerto y con su botella etiquetada y todo, el puerto y Jerez. Sanlúcar tenía que venderle los vinos a los bodegueros y encima competir con los de Cádiz, con los de Córdoba y con los de... Entonces, José Antonio, ahí, y además en el meeting que da aquí en el teatro principal, insiste muchísimo en eso. Claro, eso le consiguió aquí el apoyo de la gente de aquí, de la ciudad, ¿no? Pero más que la propia Falange, porque la Falange aquí, ¿sabes este Cayetano Ñudi? No sé si había alguno más que estuviera metido. Sí, Casado había varios. Claro, ya a partir del 36 seguro que estarán ahí activos y tomarán, en la represión seguro que están ellos ahí, ¿no? Hay un momento dado, y esto ocurre en abril del 36, perdonad que intervenga, que se les encierra en la cárcel. ¿Por qué? Porque a José Antonio se le ha detenido pues, el atentado contra el famoso catedrático Oviedo, que lo mata, entonces se encarcela a todos los miembros de la Falange. Y en Sanlúcar se encarcela. El que ocurre que como son parte de la oligarquía, prácticamente están en la cárcel 24 horas. Una cosa testimonial. Yo soy de la opinión que aquí realmente la Falange no tuvo un peso social importante. Era algo más testimonial. Y que no resurge hasta el golpe de Estado. Pero eso lo vais a estudiar vosotros, la represión. ¿Qué papel tuvo la Falange en la represión? Eso me lanzo al tono. Ya, bueno, ya en la próxima charla, ¿no? Saldrá el tema. No, yo lo he lanzado así porque... Bueno, sí que... No, hombre, yo me la puedo hacer, pero bueno, si ustedes quieren la hago. Es una pregunta así a bocajarro. ¿Qué dificultades, y esta quería hacerla, os encontraste ustedes para enfocar este tema, José Antonio? Pues cuando ustedes empezasteis, todavía había gente que había vivido esto. ¿Qué dificultades, Manolo, os encontraste ustedes para enfocar este tema? Yo creo que esta pregunta es principal para el trabajo de un historiador. Mira, yo cuando empecé este trabajo sobre Sanlúcar, porque estaba escribiendo estos folletos de Andújar, que era una serie por fascículo que se repartía con el periódico de mi pueblo, con un tono divulgativo, ¿no? Y la principal oposición la tuve de mi madre, que no quería bajo ningún concepto, y estamos hablando del año 1996, que yo sacara esto. Mientras que mi padre me animaba, y mi suegra también mucho. Además, mi suegra tenía la cosa de que
Su tío, un periodista de Córdoba, lo habían fusilado en el 36. Se le ocurrió sacar un periódico socialista el 18 de julio del 36, el primer número, La Tribuna de Córdoba, ¿no? Entonces ellos me animaban mucho y sin embargo mi madre no. Entonces mi entorno familiar. Aquí en Sanlúcar yo encontré mucho apoyo cuando yo dije que estaba trabajando esto. Recuerdo que la primera charla la di en un día del libro con Rafael de Pablo. Y vino Benito, del presidente del Ateneo, con su mujer, con Consuelo creo que se llamaba, ¿no? Sí. Que es la hija de este que nombraba aquí, que además ella me contó todo el episodio, que se fueron de España a Bélgica y vivieron todos los bombardeos de la guerra mundial allí en Bélgica y se fueron de una guerra a otra, que eso era tremendo todo lo que me contó. Y recuerdo que cuando terminó la charla, Benito vino y me dijo, Manolo, esta charla la vamos a repetir. Y se repitió la charla en el Ateneo. Fue una cosa que era la primera en mi vida que me pedían que repetir una charla casi con 2 semanas de... Porque había mucho interés. Lo que ha contado José Antonio, hacemos una comunicación a un congreso y el Diario de Cádiz nos saca una página entera, el corresponsal de Sanlúcar. Había interés por estas cosas, había interés por saberlo. Y eso que no estaba todavía todo esto de la memoria histórica, esto fue después, las leyes de Zapatero, pero había interés por conocer qué había pasado, ¿no? Y ya, bueno, yo lo que hice fue un granito de arena, fijaros todo lo que ha surgido, ¿no? Yo estoy contentísimo de esa semillita que yo pude sembrar, el jardín tan florido que ha dado, ¿no? Entonces, yo no encontré ningún tipo de oposición, todo lo contrario. Bien, pues, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo empiezo con Manolo, él fue maestro mío en segundo de bachillerato, aunque no se acuerda. Y luego fue mi profesor de... Sí que me acuerdo de geografía del año 85-86. Pero es que daba 6 grupos de geografía. Del máster de educación. Él es mi tutor en el máster de educación y yo iba con mis ideas de hacer mi tesis sobre el movimiento obrero y él me dijo, Segunda República. Y me centré en la Segunda República. Y prácticamente él me cedió el toro y dije, toma, porque él lo había empezado. Él lo había empezado. Y como he dicho anteriormente, había interés. En el año 85-86, en bachillerato, se leía Copa de Sombra de José Luis Ascuarone, ¿no? Lo del Diario de Cádiz. Había interés y sigue habiendo. Es ahora cuando el problema, y por eso hemos incidido en hablar de toda esta reforma, en toda esta bibliografía, es ahora cuando parece que se nos están echando en cara como que esto, volvemos al año 42, a Pedro Barbadillo Delgado, ¿no? Entonces, ahora hay que tener un poquito más de cuidado, creo. Pero en aquella época la verdad que había interés y expectación por estos temas. Sí. Bueno, pues sí. Perdón, adelante. Por supuesto. Creo que Antonio tenía una... ¿Sí o vamos? Simplemente enlazando con la pregunta que ha hecho José María, yo simplemente quería expresar públicamente mi admiración por vuestro trabajo, porque creo que habéis generado un conocimiento fabuloso de todos estos años de estas publicaciones y que había una charla muy educativa que al final es lo que realmente necesitamos, ¿no? El público en general. Entonces, simplemente manifestar mi felicitación y mi admiración por el trabajo, que además es un trabajo que hemos financiado, es un trabajo que habéis hecho por vuestra cuenta, también un ímpetu personal de su querer, un compromiso social, y yo creo que merece pues, el reconocimiento de la sociedad. Así que muchas gracias por... Yo simplemente quería también agradecer, me ha escuchado como siempre. Él es mi cómplice, vamos, hemos sido muy cómplices de que estas jornadas se celebrasen junto con Rafa, todo hay que decir. Fue una idea que veníamos rondando desde hace meses y creo que un fin de semana dijimos, venga, vamos a ponerlo, ¿no? Y pues quiero agradecer desde luego vuestra labor. Si algo me congratula de estar frente de la Fundación es precisamente son estos actos, porque se aprende y nos acercan a una historia. Y es verdad que la historia, cuando más cercana, más compleja es y más difícil. Pero hay que coger el toro por los cuernos, y más en una época como la actual, en que la memoria es muy frágil y se olvidan cosas que han pasado hace muy poco y que se pueden volver a ver. Entonces es bueno hacer esos análisis y entonces estoy muy satisfecha de estas jornadas. Os doy muchísimas gracias porque sé que son trabajos de investigación que se dicen en una hora, pero que se tardan meses en poner en pie estos acontecimientos, ¿no? Y entonces
Mi agradecimiento es doble porque sé que sois profesores, que tenéis otra vida también y que dediquéis unas jornadas con nosotros, porque es una gran satisfacción. Entonces, ¿cómo agradeceroslo? Dinero no hay en la fundación, lamentablemente, pero sí hay unos regalitos que yo creo que os van a gustar, que son botellitas de vino de pequeño detalle de la fundación y aquí la manzanilla no debe faltar. ¿Anunciamos la siguiente? Claro, eso ya te toca. Ah, bueno, vale. Pues muy brevemente les emplazo para el próximo 2 de mayo, les invito a la conferencia de mi compañero, amigo y coautor del libro Guerra Civil, Reprensión Sanlúcar de Barrameda, que tratará sobre las prisiones en Sanlúcar durante la Guerra Civil. Estoy seguro que no les va a dejar indiferentes. Y a la vez, ese mismo día, el doctor don Manuel Parodi expondrá el caso singular del arqueólogo Pelayo Quintero Autogri, un señor que, aun siendo de derecha, sufrió la represión del régimen franquista. Sin más, agradecerle a todos su asistencia y muchísimas gracias.